que ya podemos leer juntos la palabra de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Oramos. Padre del cielo, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, sabiendo quién eres tú, Señor, que eres santo, todopoderoso, y también reconociendo nuestra posición, que somos pecadores, Señor, y que gracias a tu misericordia, tú, Señor, nos bendices, Señor, y nos das esa salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Quita todo nerviosismo, Señor, toda apatía, Señor, y ayúdanos a poner en práctica lo que escuchemos, Señor, y que podamos ser alimentados de la mejor manera, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, y si usted quiere colocarle como título a esta predicación, colóquele: y cuando llegan los problemas, ¿qué? En signo de pregunta. Y cuando llegan los problemas, ¿qué? Y vamos a estar exponiendo estos versículos que hablan, como en la palabra de Dios, todos sabemos que aparecen algunos títulos ahí en algunos versículos, comenzando algunos capítulos. Y es curioso porque dice aquí en Santiago capítulo 1, dice: la sabiduría que viene de Dios. Y cuando llegan los problemas, cuando quizás nosotros a lo largo de nuestra vida llegan las enfermedades, llegan la falta de dinero, llega la falta de quizás de fe, de confianza, y a lo largo de nuestra vida podemos vivir diferentes tipos de problemas. Y todos lo sabemos. ¿Quién no tiene problemas? Todos lo sabemos que tenemos algún tipo de problemas. Y mientras estemos en este mundo siempre habrá aflicción, habrá problemas, habrá enfermedades, habrá tribulaciones, habrá angustias. Pero nuestra confianza siempre debe estar en el único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, que es conocido como el hermano de Jesucristo, en este libro nos ayuda a entender un poco más sobre cuando llegan esos problemas, esas dificultades a nuestra vida. Leamos primero el versículo 2. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros como somos hermanos, somos un cuerpo de Cristo. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se ha preguntado qué es el gozo? El gozo no es una alegría. La alegría es efímera. La alegría es pasajera. La alegría es cuando quizás tú llegas y ves un familiar. Oh, qué alegría porque llegó mi mamá, mi papá, mi hermano o alguien especial quizás de nuestros países allá. Muy bien, o quizás aquí, o cuando nace un bebé, sus hijos, dice: wow, qué alegría que ha nacido mi hijo, ¿verdad? O algo en especial. Pero eso se resume a una alegría. Pero otra cosa es muy diferente: el gozo. El gozo es permanente.
El gozo es algo que fluye dentro de nosotros constantemente. Pero ¿de dónde vendrá ese gozo? ¿Se han preguntado qué es el gozo realmente? Porque el gozo ya sabemos que no es, el gozo no es alegría, son dos cosas muy diferentes. El gozo es algo que no nos da el mundo. Muchas personas en el día de hoy están celebrando algo que quizás y sabemos, como hijos de Dios, sabemos que son arrastrados por Satanás, por ese, podríamos decir, el chanclas, el que quiere dañar allá a toda la humanidad. Pero nosotros fuimos rescatados para que seamos luz del mundo, y Dios a través de su palabra nos muestra cuál es el verdadero gozo. Ellos están ahorita celebrando y están disfrutando de una alegría, ¿sí? Eso es una alegría pasajera, pero no saben que están siendo manipulados por el rey de las tinieblas, que es Satanás, el Dios de este mundo. Pero nosotros estamos aquí, y el verdadero gozo, ese gozo que sobrepasa, o ese, lo podríamos decir, ese gozo que tú no lo puedes explicar, es a través de nuestro Señor de Jesucristo, en descansar en Él. Dice, tener por sumo gozo, o sea, tener es algo que nosotros debemos mantener siempre, ese gozo. Pero ¿ese gozo de qué? Dice, ese gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, cuando os halléis, nosotros nos hallamos por muchas dificultades. Si nos ponemos a enumerar, si yo comienzo a preguntar cuál es su problema, no vamos a terminar. Creo que estaríamos aquí toda la noche y quizás todo el día, y no terminaremos, porque realmente este mundo nos trae aflicción, dolor, traición, desengaño, tristeza. Pero el gozo real es cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No solamente como nuestro Salvador, porque podríamos decir, no, Él es mi Salvador, ¿sí? Y hago lo que quiera, ¿sí? Entonces, no, Él es mi Salvador, no, Él es mi Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Él es mi Rey. Muchas veces hemos visto películas donde se muestran los reyes y se muestran todos los plebeyos que están, y ellos tienen un respeto al rey, ¿sí? Ellos hacen caso todo lo que el rey dice. Así nosotros debemos ser con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey. Debemos obedecerlo porque Él es nuestro Rey. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 2 nos invita a que, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de quizás de empleo, la falta de amor quizás en nuestras familias, que llega las enfermedades y los problemas que nosotros tenemos, porque nosotros luchamos con nuestra cabeza, con nos adelantamos. Cuando llega un problema nos adelantamos a los hechos que van a acontecer. Nos comenzamos a imaginar una serie de cosas que realmente eso trae desesperación en nuestra alma y no nos da gozo. Y cuando pasa eso, nosotros como creyentes debemos depositar nuestra esperanza, nuestra fe en el único dueño de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza, ponemos nuestro gozo en el hermanito, quizás en los que tienen esposo, en su esposa, o en mi papá o en mi mamá, realmente estamos mal, porque nuestro gozo debe depender solamente de Dios y del Espíritu Santo que nos levanta. Hermano, si usted se siente sin gozo, se siente sin ese gozo, dice el rey David, devuélveme el gozo de tu salvación. Sabemos que el rey David estaba pasando por algunos de todo lo que ocurrió allá en su vida, ¿sí? Dice que él había caído, pero en pecado, y lo podemos comparar así.
Él estaba sin gozo, pero él decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Si, querido hermano, si hoy estás pasando por muchas tribulaciones, por muchas dificultades, hoy podemos decir: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No la alegría, porque la alegría es pasajera, es efímera y se va, ¿sí? Pero el gozo es permanente, porque cuando recibimos realmente a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da ese gozo que quizás muchas veces a lo largo de sus vidas, ¿sí? Allá en su trabajo, no sé, en el área en donde trabaje, a veces usted se pone a imaginarse cosas así, sobre Dios, sobre cómo va a ser cuando estemos allá en el cielo, y da ese gozo, ¿sí? Y a pesar de todos esos problemas que tenemos en nuestra casa, con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestros hijos, con todo lo que nos aflige este mundo, pues el gozo está ahí cuando decimos: Señor, pero tú tienes el control, y tú sales con esa sonrisa, y todos dicen, la gente allí incrédula que está celebrando el Halloween, dice: pero ¿qué es eso que tienes ahí? Esa sonrisa que como que a veces lo miran a uno como loco, y uno no está realmente loco, es que tiene ese gozo, ese gozo que es algo que es imposible de explicarle a una persona que realmente no ha conocido de Dios. Entonces, aquí en el versículo 2, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago nos habla de que tenemos que mantener ese gozo, pero ese gozo es proveniente de nuestro Señor, de una comunión íntima con Él. Y cuando nos alejamos de Dios, ahí está el problema. Cuando no oramos, cuando no clamamos al Señor, se nos va el gozo. Y si les ha pasado que cuando no oran, usted siente como una sensación que usted siente ahí como que necesita algo, como una sed ahí como de querer comunicarse con el Señor. Y cuando tú llegas y lo haces, doblas tus rodillas, comienzas a hablar: Señor, mira ese problema, mira aquello, mira cómo me siento, quizás me siento deprimido, me siento triste, me siento sin gozo. Pues cuando tú oras, y cuando realmente quizás cierras la puerta de tu habitación y comienzas a orar, dice: Señor, mira, me siento mal, me siento sin ganas de ir a la iglesia, porque a mí me ha pasado realmente, hermano. Yo a veces digo: no quiero ir a la iglesia, pero el único que me trae aquí es Dios, y el Espíritu Santo me guía y me trae acá. Cuando uno no quiere, el Espíritu le dice: sí, tú vas a querer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos reargulle y nos trae, como decir, cuando las mamás traen a los hijos a las malas para que hagan alguna actividad, así nos trae el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos débiles, pero la palabra de Dios dice que cuando somos débiles, Él es fuerte, ¿sí? Cuando nosotros somos débiles, pues Él es fuerte, porque llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ahí encontramos realmente ese gozo. Y cuando oramos pasa eso. ¿No le han pasado que cuando usted llega y ora, está en un problema y usted está cargado, que usted ya no quiere, le da pereza hasta orar, porque nos da pereza orar? Pero cuando usted, por fin, el Espíritu Santo le dice: no, vas a orar, y tú oras y comienzas a orar, después terminas con una paz, con un gozo, a pesar de que está el problema ahí, a pesar de que está la dificultad ahí. Entonces el apóstol Santiago nos invita a que tengamos gozo cuando hallemos nuestras diversas pruebas, nuestras diversas dificultades. Leamos el versículo 3 que nos dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. La fe la pusimos en Él. Y ahora dice que produce paciencia. ¿Quién es paciente? Yo no soy paciente. A veces, una vez me dijeron carro loco.
Una vez me dijeron carro loco. ¿Por qué? Porque no tenía paciencia, porque hacía las cosas rápido, rápido, porque yo soy una de las personas que quizás quiero hacer las cosas rápido y no tengo paciencia, ¿sí? Pero dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cuál es la prueba de vuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de sus 3 años de ministerio, Él pues tuvo mucha paciencia, porque a Él lo, lo ofendían, los fariseos le decían palabras para que Él se equivocara y para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Incluso el diablo fue a tentar, pero él tuvo mucha paciencia. Incluso tuvo paciencia con un apóstol que era arrebatado como nosotros, que lo recuerdan quién era, era Pedro. Tanto así que era arrebatado y falto de paciencia, que fue y le cortó una oreja a los soldados cuando fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos pasa así. Decimos sí, nuestra prueba de la fe de nosotros es Jesucristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo, pero cuando llegan los problemas, llega la impaciencia y queremos hacer todo a nuestra conveniencia y nos olvidamos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, quien nos dejó el ejemplo de ser pacientes. Y cuando llega la impaciencia, llega la desesperación por hacer las cosas, y ahí es cuando tomamos decisiones erróneas, nos dejamos acelerar por la impaciencia, porque quiero hacer esto, quiero llegar a esto, y llegan las tomas de decisiones erróneas, y ahí es cuando decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y cuando tú vas y reflexionas, cuando abres la Biblia y la palabra es poderosa, porque vas y dices algo que te diga, no, eres impaciente, eres acelerado, haces las cosas muy deprisa, pero ¿qué? Pues ahí tienes. Y eso es un pecado, la falta de impaciencia, y nosotros llegamos a pecar por por tomar decisiones tan rápidas. Y nuestro Señor Jesucristo nos invita a que seamos pacientes también en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de todo eso que llega a nuestra vida. Tengamos paciencia, esperemos en Él. Y vamos a leer qué nos dice el Salmo 5, 11 y 12. Salmo 5, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: pero alégresen todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Dice la palabra de Dios que debemos alegrarnos porque confiamos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dice, den voces de júbilo para siempre. ¿Y cómo damos voces de júbilo para siempre? Con nuestro gozo, con nuestra paciencia, con nuestra espera en el Señor, descansando en Él. Porque cuando nosotros tomamos decisiones sin esperar en Él, sin esperar en su soberanía y descansar en Él, nosotros comenzamos a ser impacientes, y ahí es cuando caemos en el pecado de hacer cosas que le ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. También vamos a Salmos 31:7. Salmos 31:7. Y dice la palabra de Dios así: me gozaré. Ahí habla nuevamente de qué, del gozo, ¿verdad? Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El Señor Jesucristo conoce nuestras necesidades,
conoce nuestras angustias, conoce nuestros problemas, conoce todo lo que pensamos, todo lo que nuestra mente maquina cuando llegan los problemas. Pero dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Dice la palabra de Dios: porque has visto mi aflicción. Eso quiere decir que Dios conoce nuestro problema. Entonces, si conoce nuestro problema, nosotros debemos tener miedo, nosotros debemos tener desesperación. No, nosotros debemos descansar en su soberanía, porque si Él conoce nuestra aflicción, también nos sacará en victoria, para bien o para mal, pero es su decisión de Él, no de nosotros. Entonces, cuando llega la impaciencia a nuestra vida, cuando llegan los problemas, llega la impaciencia, y la impaciencia trae muchas dificultades, y esas dificultades también traen errores que por falta de paciencia y tomamos decisiones que nos llevan a cometer errores que posiblemente tengan sus consecuencias graves. Y leamos, y continuemos leyendo el versículo 4. Dice la palabra de Dios: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra vez dice aquí, reitera otra vez la palabra de Dios: mas tenga la paciencia. Otra vez nos llama a que seamos pacientes en todas estas dificultades, para que seáis perfectos y cabales. Nuestra meta más grande en la vida, a lo largo desde que cuando comenzamos a tener un encuentro realmente con Dios, nuestra meta es llegar a ser como Jesucristo. Nuestra meta es cada día pecar menos, ser como Él. Nuestra meta no es ser como el hermano, como la hermana, como nadie en este mundo, sino únicamente como nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo tenía bastante paciencia. Así debemos tener paciencia. Así llegan las dificultades, o quizás no aguantemos a nuestro hermano, o que nos impacienten las diferentes personas, o quizás nosotros hemos caído en el pecado que allí afuera somos impacientes y nos ven: bueno, usted va a la iglesia, pero es una persona impaciente, ¿sí? Y quizás llegamos a tal punto que pecamos por nuestra falta de paciencia y damos ese testimonio: mira, allá va el cristiano, pero no tiene paciencia, es todo arrebatado. Entonces aquí dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ser perfecto es no ser perfecto en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra humanidad, sino tener en cuenta que nuestra perfección debe llegar como Jesucristo, a imitar a nuestro Señor Jesucristo, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y somos pacientes realmente, Dios de alguna manera proveerá o no lo hará según su soberanía, porque nosotros pedimos, pero Él es el único que sabe si nos dará eso o no nos dará eso. Eso no quiere decir es que tengo que pedir y voy a hacer tal cosa para que el Señor me provea. No, Él es soberano y sabe cuál es su dificultad, y Él tarde o temprano va a proveer a su debido tiempo, no a nuestro debido tiempo. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y aquí va algo muy importante, dice: pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dada. Aquí es una promesa. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nosotros somos faltos de sabiduría, somos ignorantes realmente. Y después dice: pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Quizás nosotros podríamos borrar y tachar la primera estrofa donde dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos a la oración, decimos:
Pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Uy, es una promesa, entonces yo le voy a pedir a Dios tal cosa, esto, ¿sí? Pero realmente por eso aquí el versículo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, todos somos falta de sabiduría, somos, y cada día debemos pedirle, Señor, dame sabiduría porque necesito de ti, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Tus caminos no son como mis caminos, son muy diferentes. Nosotros pensamos en yo. Somos el yo, pero nosotros debemos acoplarnos a la palabra de Dios que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Debemos pedir sabiduría al Señor para pedir conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos, a nuestra carne, que nuestra carne realmente quiere satisfacer este cuerpo, satisfacer nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Pero dice, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él da a todos abundantemente. ¿Sabían que Dios bendice también a los incrédulos? Pero también bendice a su pueblo. Pero eso no quiere decir que tengamos envidia de los incrédulos, ¿sí? Porque debemos tener presente que nosotros tenemos la mayor promesa que quizás muchas personas allí estén en las tinieblas, y es llegar a los pies, algún día estar en los cielos y decir, aquí estoy, Señor, doy gloria a ti, santo, 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 por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en el carro, no está en la casa, no está en nuestro trabajo, no está en nuestra familia. Nuestra esperanza únicamente está en los cielos. Y ya se dieron cuenta que falta de sabiduría nos falta porque nosotros pedimos, Señor, provéeme esto, provéeme el otro, pero realmente pedimos más que todo por nuestra falta aquí en este mundo, pero no pedimos, Señor, hazme más paciente, Señor, hazme más constante en tu palabra, Señor, ayúdame a entender tu palabra, yo no entiendo esto, Señor, ayúdame a entender para tomar esta decisión, Señor. Nosotros lo que hacemos es pedirle con falta de sabiduría. Y dice el apóstol Pablo, si alguno de vosotros, y si alguno, es que todos nosotros necesitamos esa sabiduría que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, que Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, eso lo dice la palabra de Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor no guarda reproche y se le será dada. Ahora leamos el versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pida con fe. Nosotros tenemos fe, pero para lo que nos conviene. Decía mi mamá, usted, usted hace las cosas, pero usted viene y me dice, pero cuando le conviene, ¿no? Pues aquí la palabra de Dios dice, pida con fe, no dudando, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Nosotros debemos pedir con fe, pero no para nuestras conveniencias, sino pedir, dice aquí, la palabra sabiduría va emparejada con la fe. Nosotros debemos pedir sabiamente, pero con fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Si nosotros llegamos sin fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos agradarlo para nada. Dice, no dudando nada. Nosotros realmente cuando pedimos sabiamente, porque realmente nosotros también podemos pedir sabiamente según su voluntad, ¿sí? Podemos pedir, Señor, hazme aquello o dame aquello, y realmente no siempre va a ser malo pedir. Pedimos cosas si lo pedimos de corazón y según su voluntad, ¿sí? Pero nos falta algo esencial ahí, la fe. Nosotros somos faltos también de fe. Llegamos a un punto que sí, vamos a hacer una oración, pero
yo creo que el Señor no va a sanar a esa persona, yo creo que el Señor no me va a sacar de este problema, yo creo que sí, Señor, ayúdame, Señor, en esta dificultad. Mira que tengo esta persona enferma, este hermano está pasando por esta dificultad. O en nuestra vida más que todo lo asimilamos, ¿sí? Decimos, Señor, te pido por mi familia porque está pasando por esta dificultad o por este trabajo, pero realmente nos falta fe. Y lo hacemos quizás de buen corazón. Llegamos, Señor, pero hay una cosa que está ya como tirando, como que, pero es que yo no creo que el Señor tenga poder. Pues el Señor, si es su voluntad y si está en su soberanía o poder, pues lo hará. Pero nosotros, como dice la palabra, dice, somos faltos de paciencia, de sabiduría y también de fe. Y ya se han dado cuenta que todo va encaminado en todo. Está la paciencia, somos impacientes en esperar. Y yo soy una de las personas que soy falto de paciencia, quizás como muchos de ustedes, pero nosotros estamos invitados a que seamos pacientes, que pidamos con sabiduría según la voluntad de Dios, pero también dice, pero pida con fe, no dudando nada. Somos faltos de fe y dudamos de Dios, dudamos de aquel que nos salvó de... Mire, hace unos años yo estaba ya celebrando el Halloween, yo estaba perdido, yo estaba ya celebrando, pero nuestro Señor Jesucristo en su misericordia me dio esa salvación que no es por mis obras. Dice que no es por las obras de nadie, sino es por su misericordia que nos rescató de allá. Y debemos darle la gloria, la honra que se merece al Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos faltos de paciencia, somos faltos de sabiduría, somos faltos de fe. Y debemos agradar al Señor haciendo su voluntad, creyendo en Él y esperando. Nuestra mayor esperanza, nuestro mayor gozo debe estar en Él, y que algún día podemos verlo, quizás si morimos acá o quizás cuando venga. Y esa es nuestra esperanza, que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, porque este mundo nos trae problemas, nos trae aflicción, enfermedad. Si se han dado cuenta, ahora cada día el mundo está más loco, adora más las imágenes, hace unas cosas terribles, pero nosotros sabemos que nuestro gozo, nuestra esperanza y nuestra paciencia está en que nuestro Señor Jesucristo algún día volverá, y que nuestro gozo está solamente en Cristo, solamente en Él, y que por medio de su Espíritu Santo es cuando encontramos ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigamos leyendo, dice la palabra de Dios. También dice en el versículo 6, la segunda estrofa, dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso hace la falta de fe, la duda. El apóstol Santiago nos compara con el viento, dice que es arrastrada semejante a la onda del mar. Todos sabemos que es una onda del mar. Pues nosotros cuando somos faltos de fe, pues deambulamos para allí, deambulamos para allá, pero ¿qué pasa? Ahí se refleja nuestra falta de fe, nuestra falta de paciencia, nuestra falta de sabiduría, y ahí está reflejado, porque ahí no lo puede más describir de la mejor manera el apóstol Santiago. Leamos el versículo 7. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Ahí está esta palabra que nos muestra el apóstol Santiago en la palabra de Dios. Dice, no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y lo podemos comparar con quizás nosotros tratamos de agradar cosas, hacer cosas para agradar a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente dice que no piense pues quien tal haga
recibirá cosa alguna del Señor. Todo va encaminado, ¿sí? Dice que pidamos con sabiduría. Dice el apóstol Pablo que no piense, o sea, no pensemos que porque hacemos algo recibiremos bendición de Dios. No piense que porque ayunamos Dios nos va a dar el BM que queremos. No piense pues que por mis obras, por ayudar a pasar a la viejita en la acera, vamos a recibir bendición de Dios. Nosotros hacemos esas obras buenas es porque ya somos salvos, ¿sí? No porque necesitamos, claro, es bueno y agradar al Señor, ¿sí? Pero no piense pues que por esos actos que hacemos de bondad recibiremos grandes cosas del Señor. Claro, Dios lo puede hacer, pero cuando nosotros vamos con ese pensamiento, voy a hacer esto para que el Señor me bendiga, voy a hacer este ayuno para que el Señor me bendiga, voy a hacer esta ofrenda para que el Señor me bendiga. No, ahí estamos faltos de sabiduría. Estamos pidiendo, quizás dice no piense, y cuando uno piensa pues realmente lo lleva a la oración y lo está pensando y lo está diciendo al Señor, ¿sí? Y dice, bueno, voy a hacer esto porque yo creo, o sea, yo creo, es en el pensamiento humano, que Dios me va a bendecir. Pues dice el apóstol Santiago, que no pensemos que porque venimos a la iglesia o porque hacemos tal cosa o porque hacemos diferentes actividades o algo en especial, pero con ese pensamiento de que Dios nos va a bendecir, nos dará cosas, porque ahí estamos en un pensamiento erróneo. La única esperanza de nuestra vida es que debemos tener nuestra esperanza puesta en Dios y esperar no en nuestras, pues que porque la salvación fuera por obras, imagínense, la perderíamos. Es comparación a esto, ¿sí? Nosotros hacemos las cosas que hacemos es por amor a Cristo. Las cosas que hacemos es porque amamos a Cristo, ¿sí? Porque Él nos amó primero, nos rescató de allá de las tinieblas y por eso debemos hacer las cosas para el Señor, no pensando que hagamos esto para que Él nos bendiga. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra en el versículo 8 me ha llegado mucho porque yo soy muy inconstante en muchas cosas y debo pedirle perdón al Señor porque he sido muy inconstante en mi comunión con Él, en muchas áreas de mi comunión con Él. Y si a ti te está pasando también, hermano, debemos venir a los pies del Señor Jesucristo, pedirle perdón y dejar esa inconstancia, pedirle, Señor, ayúdame a ser constante en la oración, ayúdame a ser constante en leer tu palabra, ayúdame a ser constante en venir temprano, ayúdame a ser constante en estudiar tu palabra, ayúdame a ser constante en predicar tu palabra, ayúdame a ser constante en dar a conocer a aquellos que no conocen del Evangelio, porque debemos también pedirle perdón, porque nosotros a veces tenemos la oportunidad de hablarle a aquellas personas que como nosotros estábamos perdidos, ellos ahora lo están, pero nosotros somos como envidiosos. Nos guardamos las buenas noticias de salvación y somos inconstantes. Pensamos más en nuestro yo, pensamos más en nuestros beneficios, pero no nos hemos puesto a pensar en nuestra falta de constancia cuando la palabra dice que ir y predicar allá afuera. No tienes que ir por allá a Japón, no, ahí afuera en nuestro trabajo, pero somos inconstantes y la inconstancia trae mucha apatía en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se refleja por nuestra inconstancia. Cuando somos constantes estamos llenos de gozo, llenos de alegría, pero cuando somos inconstantes se nota nuestro semblante, se nota en nuestra vida, se nota en muchas cosas. Y todos debemos pedirle perdón al Señor porque
porque realmente somos pecadores y necesitamos realmente pedirle sabiduría a nuestro Señor Jesucristo. Pedirle sabiduría, Señor, al Señor que nos ayude, Señor, que nos anime a que cada día seamos constantes en tener ese gozo en esa oración, a pedirle al Señor que nos ayude en medio de las dificultades. Porque, querido hermano, llegan muchas dificultades, llegan enfermedades, llegan problemas familiares, llegan quizás que no se entienden a nivel familiar, pero nuestra esperanza la colocamos en nuestros conocimientos, en nuestros pensamientos, pero realmente debemos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pedirle esa paciencia en su soberanía, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. También pedirle que nos ayude a pedir sabiamente, que nos ayude, Señor, ayúdame a pedir sabiamente, pero no conforme a mis pensamientos, sino conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía, porque somos faltos de entendimiento. Cada día, cada instante debemos pensar que también nuestra meta es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, que es el único, el camino, la verdad y la vida. Esa es el verdadero gozo que podemos encontrar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el título era, y cuando llegan los problemas, ¿qué? Pues seamos humildes y busquemos a nuestro Señor Jesucristo y pidámosle que nos cambie, que no nos quedemos como cuando llegamos hace tales años en el Evangelio, sino que podamos crecer. Y también me hago una exhortación a mí, porque he sido falto de paciencia, falto de sabiduría, falto de fe, y he sido muy inconstante con el Señor. Y todos tenemos que pedirle perdón al Señor, volver en comunión y gozarnos con ese gozo y esa alegría. Más que todo con el gozo, porque la alegría se va, pero ese gozo de saber que nuestro Señor Jesucristo nos da esa sabiduría, ese amor, y que está dispuesto a abrir sus brazos una y otra vez en su misericordia. Eso es algo que el mundo de afuera no lo puede entender, pero nosotros sí. Ellos tienen dificultades, pero ellos quizás se acoplan a su pensamiento, pero nosotros no debemos imitarlos a ellos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, a esa paciencia, a ese amor que dio allá en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y debemos apreciarlo, amarlo y hacer todo lo que hagamos, que lo hagamos con amor para Él, y que le pidamos no para nuestras deseos, sino conforme a su palabra. Espero, hermano, que realmente podamos reflexionar y que nuestra esperanza la podamos colocar únicamente en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén.